¿Cómo estás, banda semillosa? Muchas bendiciones. Qué alegría estar todos como un solo hombre, con un solo corazón, alrededor de la preciosa palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en esta ocasión, comenzando en el verso 24. Mateo 6, comenzando en el verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Oramos? Padre precioso, gracias por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu preciosa palabra. Señor, abre nuestros ojos, como siempre te pedimos, para que veamos en ella las maravillas de tu ley y contemplando, Señor, en tu palabra, tu misma gloria como un espejo, Señor. Sigamos siendo transformados, Señor, como a tu imagen, por tu espíritu, Señor, para que nuestra justicia sea mayor, la justicia de Cristo, mayor que la de los fariseos y los escribas, así como nos lo has enseñado en este sermón del monte en el que seguimos allí. Oramos esto y más en tu precioso nombre, y semilla decimos así sea. Amén y amén. Esta es la continuación, o la segunda parte, si les parece mejor, de la enseñanza de Jesús acerca de las riquezas, que comenzó aquí en el verso 6, perdón, en el capítulo 6, pero desde el verso 19. No se hagan tesoros en la tierra, ¿lo recuerdan? Cuando nos habló de esto, de los tesoros, el corazón y el ojo. Estos tres conectados con lo que Dios considera precioso, de mucho e incalculable valor, los llamados tesoros en el cielo. No en el futuro, sino estos tesoros en el presente, en el cielo. El reino de los cielos se ha acercado, y lo acercó ¿quién? El Rey de Reyes. La persona de Jesucristo trajo el cielo a la tierra, y es también la invitación de Jesús para cada uno de nosotros orar para que venga el cielo a la tierra. Y repito, no en el futuro, sino en el presente, no en un estado angelical, sino que nosotros podamos hacer tesoros aquí donde el Señor reina y donde somos llamados a iluminar y a llevar la esperanza y la sal y el pacto del Evangelio precioso. Lo verdaderamente interesante de esta enseñanza es que, habiéndonos hablado Jesús de las disciplinas espirituales como la oración, ¿recuerdan? Habiéndonos hablado Jesús de las disciplinas como la generosidad y el ayuno, mismas que hacen la diferencia, estamos convencidos, entre un cristiano de domingo solamente a un cristiano de tiempo completo. Jesús nos dice que la forma más evidente, visible y palpable de manifestar nuestra espiritualidad es nuestra relación y uso de los bienes materiales. Repito, esta enseñanza de Jesús está pegadita justo después de la invitación de Jesús a las disciplinas espirituales. Y entonces comienza con esta enseñanza como diciéndonos, y la evidencia o el fruto de una verdadera espiritualidad se notará en cuanto a su trato con las riquezas materiales. Por tal razón, continuemos leyendo y poniendo sentido a lo que leemos mientras reflexionamos juntos lo que esta sección del Sermón del Monte en la Biblia nos dice acerca de Jesús y las riquezas, segunda parte. Y tengo 4 reflexiones pequeñas y sencillas. La primera es, ¿quién manda aquí? Verso 24. La segunda es la trilogía humana, versos 25 al 30. La tercera es, ¿eres o no eres hijo de Dios? Versos 31 al 32. Y finalmente, busca. ¿Quién manda aquí? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. La palabra que Jesús usa al hablar de servir a un amo o señor es la misma que el apóstol Pablo usa en la salutación de la mayoría de sus cartas, cuando él mismo se describe como, ¿se acuerdan? Esclavo.
Pablo, esclavo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ambas palabras es la misma, es la palabra en griego doulos. El servicio al que se refiere Jesús es la obligación voluntaria o involuntaria que un esclavo tenía de servir a su amo, porque este amo era su dueño, su señor, le gustara o no le gustara. Ningún esclavo podía pertenecer, lógicamente, a dos dueños a la vez. Y esto es a lo que Jesús hace referencia. Esto es lo que en el verso 24 Jesús trata o resalta. En nuestro caso, el tuyo y el mío, sabemos que Dios es el creador de todo y de todos, y por lo tanto, dueño de todo y dueño de todos. También al rescatarnos y libertarnos del pecado y de la muerte, hemos sido liberados de la esclavitud y hemos sido hechos siervos, pero no por obligación, sino por gratitud y por amor. Ahora bien, en el caso de las riquezas, el engaño es pensar que tú y yo estamos en control de ellas, que nos pertenecen, que las poseemos. Pero Jesús dice, si estas fuesen nuestro tesoro y nuestro propósito para vivir, terminaremos tarde o temprano siendo poseídos por ellas, siendo sus esclavos, y no por voluntad propia, sino por obligación, sirviéndoles a cambio de nuestra vida, sirviéndoles a cambio de nuestra fe, sirviéndoles a cambio incluso de nuestra eternidad. Por tal razón la Biblia enseña que la avaricia es idolatría. Y yo quiero preguntarles, familia preciosa, amigos que nos acompañan en esta ocasión, ¿a quién dirías que tú sirves? ¿Con quién tienes esta relación de esclavo por amor? ¿A Dios o a las riquezas? Porque recuerda que a las riquezas que tú piensas que te poseen, después se apoderan de tu corazón y de tu afecto y terminan poseyéndote, haciéndote su esclavo. La trilogía humana, versos 25 al verso 30. ¿Recuerdan? Por tanto, no se afanen por vuestra vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. Pregunta maravillosa, ¿no valen ustedes mucho más que todas ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan, no hilan, pero les digo, dice Jesús, que ni aun el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Qué preciosa enseñanza. Aquí Jesús menciona la famosa trilogía, repito, de la supervivencia humana. ¿Cuál es la trilogía de la supervivencia humana? Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Él la reduce a dos, pero Jesús dice es comer, beber y vestir. La trilogía de la supervivencia humana. No habla más que de aspectos básicos para la supervivencia, repito, y aún así Jesús nos dice, no se preocupen por sobrevivir. La primera razón que nos da es en forma de pregunta, lo que le llamamos esta pregunta retórica o de forma tan increíblemente profunda, bella y a la vez muy simple. La vida que Dios nos ha regalado y que milagrosamente Él sustenta segundo a segundo, no es más que el alimento que consumimos. ¿Cuántas personas en hospitales literalmente están batallando entre la vida y la muerte? A estas personas les queda muy claro que la vida es un regalo que no pueden retener, que poseen, repito, como un regalo. Salomón lo dijo muchas veces, la riqueza, la honra y la vida
están en la mano de Dios y solamente a quien Él la otorga la puede poseer. Y Jesús dice, ¿no es la vida mucho más que el alimento? Y por otra parte, este cuerpo diseñado de una manera tan sorprendente, con capacidades inimaginables de tener emociones, de pensar, de imaginar, de amar, de servir, creados a la imagen de Dios, no es mucho más que la ropa o el techo que pudiera cubrirlos. La guitarra no es más que el estuche. Siempre tengo que salir con guitarras, ¿verdad, Rob? Ayúdame ahí. La guitarra no es más que el estuche. La familia no es mucho más, o el hogar no es mucho más que la casa donde habitamos. La vida y el cuerpo son regalos que vienen de la mano de Dios, por lo que en lugar de estar afanados, mis preciosos amigos y hermanos, deberíamos estar agradecidos. ¿Recuerdan el Salmo 100? Versos 3 hasta el final dice, reconozcamos que el Señor es Dios. Él es el que nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por lo tanto, entremos por sus puertas con acciones de gracias. Qué importante es que cambiemos el afán por la gratitud. Por sus atrios con alabanza, no con quejabanza, decía un amigo. Alábenle, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad, su palabra preciosa, de generación en generación, por todas las generaciones. No puedes servir a tu Señor y a la misma vez ser esclavo de tus propios tesoros. No podemos servir a nuestro Señor y a nuestro Creador y ser esclavo de nuestros propios tesoros. Reconozcamos que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entremos por sus puertas con acciones de gracias. Y nos invita el Señor a reflexionar en dos ejemplos de la naturaleza, los pajaritos y los lirios del campo. Miren las aves de los cielos. Algo que aprendí acerca de los pajaritos viviendo 7 años en la ciudad de Cuernavaca para nuestros amigos colombianos. Al igual que Medellín, esta ciudad en la República Mexicana se le conoce como el lugar de la eterna primavera. Llueve muchísimo, hay muchos baches y también se le conoce como la ciudad de la eterna brincadera, por supuesto. Pero en esa ciudad donde la primavera es todo el año, cada mañana al mirar este nido que las golondrinas habían puesto en nuestro balcón, algo que notaba es que, muy curioso y aparte muy romántico, ella y él, los dos pajaritos, pajarito y pajarita, salían desde tempranititito e iban por su poquito de lodo, porque era época de lluvia, y empezaban a hacer soniditos, 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 soniditos. Después ponían sus pollitos y estaban los dos ahí calentando sus pollitos. Y después, cuando nacían los pollitos, los huevitos, decía yo, y cuando nacían los pollitos, desde la madrugada, les oías ir y venir para alimentar a sus pollitos, ir y venir hasta la noche. Caía la tarde y seguían trabajando. Dice Jesús que Él les da el regalo de la vida y que es el Señor el que los alimenta. De la misma manera, Dios ha diseñado el trabajo, mis amigos y mis hermanos, honrado, el trabajo duro para proveernos a sus hijos. Tratar de buscar caminos cortos a través de juegos de azar, por ejemplo, pirámides diseñadas para defraudar por una parte a unas personas y hacer ricos a unos cuantos, no son maneras bíblicas de ganar el pan que Dios diseñó, que le ganásemos con honradez, con el sudor, con gratitud, siempre teniendo lo suficiente, no solamente para nosotros, sino para compartir con el que padece necesidad. Eso honra a Dios. No el afán, sino el trabajo honrado, el trabajo duro, repito, con gratitud y con generosidad de corazón. Los lirios del campo, también los lirios del campo, a los que nuestro Padre generosamente también viste con tanto glamour y belleza, este glamour y belleza que ningún miembro de la familia o de la realeza británica puede ostentar.
no hacen mucho, sino dice Jesús, miren a los lirios, ellos simplemente crecen. Y mientras yo meditaba en esto, en este verbo, ¿cuántos de nosotros hemos puesto en nuestra lista de propósitos de año nuevo el crecer? Esto honra a Dios. Dios viste a los lirios como ningún, repito, personaje de la realeza jamás se ha vestido. Lo único que hacen ellos es crecer, porque de otra manera estarían enfermos. Pero el crecer da fe de que están sanos, de que el Señor les sustenta, les viste, les alimenta. ¿Cuántos de nosotros, repito, hemos puesto en nuestra lista de propósitos de Año Nuevo tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual, crecer espiritualmente, hablarle a mi familia y a mis amigos de Jesucristo? Tenemos una lista de oración donde están las personas que están lejos de Dios, por las que estamos orando habitualmente. Participar activamente en una célula ha sido por allí alguno de tus propósitos de Año Nuevo, discipularte. ¿Y por qué no equiparnos para abrir en este mismo año una célula con nuestros familiares y amigos? Si alguna de estas cosas están en tu lista de propósitos, yo, Rob o cualquiera de las personas en esta conexión nos encantaría ver tu comentario y ayudarte a que este propósito precioso, santo de Año Nuevo sea una realidad en tu vida. En tercer lugar, la tercera reflexión, penúltima, es: ¿eres o no eres su hijo? No se afanen pues diciendo, verso 31, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? La famosa, repito, trilogía. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Todas estas cosas se refiere solamente a esta trilogía de supervivencia. No se refiere a cambiar de modelo de lo que tú quieras, sino cosas básicas, ¿no? En estos versos tenemos un interesante contraste entre los hijos de Dios y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Sabemos que la palabra en el original es goyim, se refiere a las personas de entre las naciones, no judías, pero un poquito más como que desglosando el término, Jesús se refiere a las personas que están inmersas en la cultura y en las costumbres paganas y que no han conocido la gracia, la verdad y el amor de Dios en Jesucristo, quien ha venido a reconciliar a todo el mundo. No está haciendo diferencia entre buenos y malos, religiosos y no, sino personas que quizás han rechazado la verdad de la palabra de Dios o por desconocimiento, para vergüenza nuestra, dice el apóstol Pablo, porque ¿cómo creerán sin haber discípulos que les prediquen? En cualquiera de estos casos hace Jesús la diferencia de personas inmensas en la cultura y en las costumbres de las naciones o los discípulos de Jesucristo. Y entonces, por eso la pregunta, ¿eres o no eres su hijo? ¿Has oído que en muchos círculos se habla acerca de no todos somos hijos de Dios? Y creo yo que acá el argumento se voltea. Demuestren los hijos de Dios que verdaderamente son sus hijos y que le pertenecen. ¿Qué podemos aprender de las gentes entre las naciones paganas? Bueno, pues este texto dice que se afanan, se preocupan, se llenan de ansiedad preguntándose, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Se sienten a merced de sus capacidades limitadas y de las crueles e inesperadas circunstancias que de un momento a otro pueden literalmente dejarles en la calle. Wow. ¿Quieren que les diga algo? Esa de repente, cuando quito mis ojos de la confianza en Jesucristo, a veces esto es un terror nocturno de los que me ha llegado a asaltar. El qué comeré, el qué vestiré, ¿no? A medida que uno entra en edad, ya saben que este año estoy viviendo mis fantásticos 60 y quiero vivir cada minuto para la gloria de Dios y para su servicio. Este puede ser una manera de vivir, preocupados, a merced, repito, de nuestras capacidades y temerosos de las circunstancias. Pero, por otro lado, ¿qué podemos aprender de los hijos de Dios? Bueno, pues bien sencillo. Tienen un Padre que es dueño de todo,
y que a la misma vez conoce todas sus necesidades, que los ama y que nunca permitirá que estén desamparados y huérfanos. ¿Se acuerdan? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por la sencilla razón de que Jesús nos ha hecho suyos y Él es nuestro. Y Él nos ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El apóstol Pablo lo pone en estas palabras en el libro de Filipenses en el capítulo 4, verso 6. Por nada estén afanosos, sino antes sean conocidas sus peticiones. Quizá debiéramos personalizar estos versos como hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Es un hijo que es una persona que no se deja estar, que aún ante las circunstancias adversas y difíciles, porque dice Pablo en ese mismo capítulo, por todo y en todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Este texto no es un texto triunfalista, es un texto realista que nos pone de frente, sí, con las circunstancias adversas, pero sobre todo y sobre todos está el reino de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, cuyo reino, dice el Salmo 103, domina sobre todos. Personalicémoslo. Por nada estén. El Hijo de Dios no está afanoso, sino hace siempre, habitualmente, cotidianamente, del conocimiento de su Padre, sus peticiones. ¿Por qué no las conoce el Padre? No. Para alinear su corazón al corazón del Padre y para descubrir que nuestro Dios conoce todas nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Por lo tanto, venimos en oración más bien para recibir su dirección, su consuelo, su ayuda y la seguridad de que no nos dejará ni nunca nos desamparará. Por lo tanto, el Hijo de Dios hace del conocimiento de su Padre sus peticiones con toda oración, ruego, esto es, no solamente por Él, sino también por todas las personas a su alrededor, porque nosotros entendemos, los discípulos, que existimos para el beneficio de los demás. La iglesia, la esposa de Cristo, está en esta tierra, los discípulos, para el beneficio de la gente que no conoce a Cristo. Por eso dice con oración y ruego. Esto implica la intercesión. Y lo más importante, con acción de gracias, antídoto eficaz en contra de la ansiedad. O estás afanoso o estás agradecido, punto. Según lo que yo leo en este texto. Porque, verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, de repente ni siquiera entiendes por qué tienes paz. Porque humanamente no se ve la manera en la que tú puedas, como decía un amigo, llegar a fin de mes. Pero ¿sabes qué? El Señor es tu pastor y nada te faltará. Preocúpate nada más de que el Señor sea tu pastor, porque si Jesús es tu pastor, nada te faltará. Esa es la enseñanza, ¿eres hijo o no eres hijo? No es un tema teológico, ¿te fijas? Es un tema de estilo de vida. Más bien, tú dime si eres hijo de Dios o no. No es un asunto de que seas evangélico, cristiano. Es un tema de que has nacido de nuevo, conoces a tu Padre, dependes de Él, tienes paz, vives agradecido, vives para servirle. Bien, ¿a cuál de estos personajes te pareces más? ¿Al que es hijo de Dios y en Él confía? ¿O aquel que lleno de incertidumbre y ansiedad no ha querido subordinar su mente y su corazón al señorío de Jesucristo, tal y como nos lo enseña su preciosa palabra? Última reflexión, busca. Versos 33 y 34. Más, contraste, ¿verdad? No estés afanado, sino, contraste, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, recordemos que todas estas cosas son el comer, el beber, el vestir, la famosa trilogía de la supervivencia humana. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas
te serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana. ¿Dónde vive el discípulo? Hoy. La eternidad es hoy. El reino de Dios está en medio nuestro. Cristo es el Señor y las oportunidades para servirle no son mañana. Sí, a mí se me hace que ya en un futuro, cuando termine esta empresa, cuando salga de tal compromiso, voy a tener tiempo ya para ordenar mis caminos. Jesús, ¿te acuerdas lo que dice? Necio, esta noche, hoy, vienen a pedir tu alma y todo lo que has atesorado de quién será, ¿no? ¿Te acuerdas? Es el mismo tema, la verdad, las famosas riquezas. Y bien, por lo tanto, el discípulo no se afana por el día de mañana, porque basta a cada día su propio mal. Bien, cuando escucho la frase busca primeramente, no puedo dejar de pensar en las poderosísimas, hermosísimas, inspiradorísimas palabras del Proverbio 2 que me han acompañado por casi 40 años. Por supuesto, todos los años de nuestro matrimonio de Gavita y mío y nuestros años con nuestros hijos, leyendo continuamente estos proverbios, cómo nos han dado ánimo, cómo nos han dado consuelo, cómo nos han dado luz. Déjame leerte estas primeras palabras, como arranca el capítulo 2 del libro de Proverbios. Hijo mío, ¿te fijas? Si tú recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar tu oído atento a mi sabiduría, si tú inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si como a la plata la buscares, ¿te fijas el verbo? Si como la plata la buscares, ¿cómo se busca la plata? Tenemos amigos en Tasco, este pueblo en Guerrero, dedicado pues por generaciones y generaciones, y diría yo siglos, a la platería. Y tienen en su tienda una recreación. De hecho, él es pastor, Beto Baena y su esposa Gaby. Son pastores de Semilla en Tasco. Si un día van, por favor, visiten Semilla Tasco. Y en su platería tienen algo así como una caverna donde simulan cómo está la plata entremetida entre todos los minerales del fondo de la tierra. No puedo imaginar, por supuesto que es un proceso científico, artesanal, si tú quieres, pero que yo desconozco. Lo que sí sé es que los mineros arriesgan su vida y llevan a cabo un arduo trabajo para extraer el precioso mineral. Si como la plata la buscares y la escudriñases como tesoros, entonces, no antes, entenderás el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? La palabra de Dios. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor es el que da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Estoy convencido de que el éxito en la vida está directamente relacionado con nuestra actitud hacia este libro. Lo voy a repetir como 2 veces. Estoy convencido que el éxito en la vida del ser humano está directamente relacionado con nuestra actitud hacia este libro. Necesito repetirlo por 3ª vez porque esta no valió. Ahí va. Estoy convencido de que el éxito en la vida está directamente relacionado con nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Buscarla como la plata, escudriñarla como a tesoro, prestando mi oído y mi corazón hacia su sabiduría y su inteligencia. Claro, porque cuando se trata del alimento que verdaderamente alimenta, no como la trilogía de la supervivencia de la cual Dios se encarga. Cuando se trata del alimento que verdaderamente alimenta, del alimento, del agua que verdaderamente sacia nuestra sed, necesitamos recordar el ejemplo y las palabras del Señor que nos dicen: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Busca primeramente el reino de Dios a través de su preciosa palabra. Ciñe tu mente y tu corazón, tu obediencia a vivirla, a proclamarla, a creerla. Y este es el alimento que Jesús nos manda a buscar. Ahora, para finalizar, ¿cuál sería entonces el único vestido que el discípulo de Jesús,
por el cual el discípulo de Jesucristo debería de preocuparse, o el vestido que el discípulo de Jesucristo necesita estar seguro de vestir. Escuchemos, antes de orar, las palabras de Jesús en el capítulo 22 de Mateo. Solamente lo voy a leer. La idea está en los versos 11 al 14, pero para hacerle justicia a la historia que Jesús está contando, en otras palabras, para no partir a la mitad la historia diciendo, lo que tiene que decir el pastor Héctor es más importante que lo que tiene Jesús que decir. No, no, para nada. Vamos a dejar a Jesús decir lo que él tiene que decir. Vamos a dejar a Jesús que nos cuente la historia que él nos tiene que contar. Y yo solamente voy a hacer énfasis en los últimos versos antes de orar. ¿Les parece? Muy bien. Respondiendo Jesús, Mateo 22, verso 1, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, digan a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos, llamen a las bodas a cuantos encuentren. Me encanta la inclusividad de nuestro precioso Dios. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero todo aquel que le recibe en los caminos, donde quiera que el evangelio nos encuentre y Dios nos dé el regalo de creer en él nos ha hecho sus hijos. Verso 10 dice que saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido para la boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos elegimos seguir al Maestro. ¿Oramos? Señor hermoso, gracias por tu hermosa palabra. Qué manera de terminar este capítulo, Señor. Confrontándonos, Señor, con quien verdaderamente es nuestro Señor, aquel a quien cotidianamente servimos. Y Señor, muchos de nosotros, más de uno, necesitamos confesar que nuestra mente, las mejores horas del día, las primeras horas de la mañana, Señor, se las dedicamos al afán, a la ansiedad, o peor aún, a la avaricia. Pero Señor, hoy recordamos, Señor, la preciosa bendición de ser tus hijos, Señor. Aquellos, Padre, que tenemos un Padre precioso, a quien podemos venir, quien conoce todas nuestras necesidades, Señor, quien nos dice, busquen primeramente el reino de Dios, primeramente, como primera cosa en la mañana, Señor hermoso, que podamos venir a buscar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor, y en el contexto de todo lo que hemos estado escuchando, Señor, a través del Sermón del Monte, que Padre, tu justicia, que la vida de Jesucristo, Señor, como un diamante precioso, manifieste todas las aristas del carácter generoso, bondadoso, perdonador, lleno de amor de Jesucristo. Padre, que lo que consuma nuestra alma y nuestro corazón sea el servirte, sea el amarte, sea el proclamarte, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor hermoso. Permítenos vivir
no como los paganos, como los gentiles o como la gente inmersa en esta cultura y costumbres, sino como verdaderos hijos tuyos, porque te lo pedimos en tu precioso nombre y los discípulos semillosos decimos, así sea, amén y amén.